Ya en esta última parte que me toca a mí del retiro, no estaría dando una charla, sino vamos a intentar sacar conclusiones. Lo primero que quisiera es preguntas sobre la temática que se tocó. O sea, todos aquellos que tienen alguna pregunta sobre cualquiera de los temas, ahora mismo pueden hacerla, simplemente para poder aclarar. Nada más eso sí me hablan fuerte, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por todo. Y pues bueno, dado gracias a, Dios a mis estudios, pues siempre habíamos estudiado acerca de la cultura japonesa, ¿no? Y durante su plática y durante todo este retiro, pues me vinieron algunas preguntas más como hipótesis que me gustaría saber tu opinión. Eh, Básicamente mi hipótesis es de que pues, las mamás latinas tienen la habilidad es como algo famoso, ¿no? Que de aventar la chancla y atinarle. Uh-huh. Las japonesas pues no necesitan y a lo mejor no la tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, dado en ese contexto, yo me estaba preguntando, sobre todo ayer, que gracias a lo mejor a que los latinoamericanos tenemos pues tanta imperfección, es que hemos podido aceptar a Dios, y no sé si esta es una hipótesis adecuada o correcta, pero quizás sea la razón por la que aceptamos a Cristo, una de las muchas razones, ¿no? Eh, y que a lo mejor a los japoneses nos ha costado tanto a los evangelistas, y por eso es que solo el 1% de los japoneses se han convertido, porque a lo mejor ellos no le están dando ese espacio a Dios al sentir que lo pueden suplir de otras formas. No sé, me gustaría saber tu opinión, que vas a estudiar acerca del tema. Ya, personalmente, digo, me falta mucho por conocer, ¿verdad? Eh, pero la hipótesis que yo tengo respecto a por qué el cristianismo no ha echado demasiadas raíces en Japón, hay una razón histórica, que cuando empezó a echar, y empezó a echar muy rápido, se vinieron dos ciclos de persecuciones. Y como yo les decía, si investigan el tipo de martirio que sufrían, es que te ponen los pelos de punta, o sea, la manera de cómo martirizaban. Entonces, eso generó, yo creo que a lo menos los que pudieran ser candidatos a convertirse, etcétera, pues se la pensaran dos veces, ¿verdad? Porque realmente era muy duro. Y fueron dos siglos, ¿verdad? Los que ya se habían convertido y que vivieron ocultos son los que realmente mantuvieron la fe, porque sacaron a todos los misioneros, a los sacerdotes, etcétera, y ellos mantuvieron la fe. De hecho, voy a decir una cuestión, sobre todo porque luego vivimos la fe católica bastante puritana, ¿verdad? Eh, la hermana me preguntaba, creo que fue ayer o antier, sobre lo del Chotki, de que alguien le había dicho que si esto no era de la New Age, eso habla del puritanismo. Cuando yo estoy explicando lo que significa el Chotki, que alguien pregunte si esto es de la New Age, entonces yo le podría decir, por ejemplo, los japoneses, los que quedaron fieles, escondidos, usaban la imagen de una diosa pagana que se pareciera lo más posible a la Virgen. Y a través de esa imagen pagana tenían relación con la Virgen. Entonces, cualquier otro decía, se puede rasgar las vestiduras. Eso les motivaba a los japoneses a permanecer en la fe. Una diosa que para ellos no era la diosa, sino porque se parecía mucho a la Virgen, ¿verdad? Entonces, como decimos popularmente, hay que tener cuidado porque a veces somos demasiado persignados y no vemos el contexto concretamente y condenamos todo lo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, por una parte yo creo que es eso, ¿ah? Empezó a dar mucha raíz muy fuerte, pero los dos siglos de persecución brutal, cruelísima, cruelísima, por decir uno de los martirios. Uno de los martirios era colgarlos, hacer un pozo y ahí meter tu cabeza. Y luego te rajaban un poquito porque toda la sangre se va a la cabeza. Entonces eso puede generarte rápida la muerte. Pero para que te fueras muriendo poco a poquito, te abrían un poquito para que fueras goteando, ¿verdad? Y eso extendiera. Y además a veces le echaban agua, que te ahogabas y luego la sacaban, etcétera. O sea, era una muerte súper cruel
entre varias formas, súper cruel, que yo creo que los que no eran cristianos más de una vez se la preguntaban, decir, oye, espérate. Entonces, eso yo creo que es una de las cuestiones. La segunda va relacionada. Curiosamente, las zonas que más se convirtieron es la zona de Nagasaki, ¿verdad? Curiosamente, en donde se tiró una bomba atómica. Me alargaría mucho. Las bombas atómicas no estaban destinadas a esos lugares. Curiosamente, Estados Unidos tiró esas bombas en las ciudades más católicas de Japón. Entonces, algunos especulan, ya no son los propios japoneses, los estadounidenses, a ver, ¿por qué no la tiras en otra parte que ya querían? Sino curiosamente las vas y las tiras en las dos ciudades más católicas de Japón. Yo no sé si iban los americanos con toda la intención también de afectar católicos, etcétera, pero el hecho es eso. Hiroshima y Nagasaki eran las dos ciudades más católicas y curiosamente llega la bomba y lo que no sé si han investigado, la bomba no dejó nada, absolutamente nada. Han sido las dos bombas más brutales de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, por ahí viene otra cuestión, ¿verdad? Es decir, muchos católicos murieron ahí, ¿verdad? De los que habían perseverado, muchos ahí. Y la tercera cosa creo que es una cuestión cultural, ¿verdad? El japonés, Japón por muchos años se cerró al mundo, muchos, ¿verdad? Por una cuestión ellos casi no ven la individualidad, que eso es un peligro, repito. Lo que cuenta más es la comunidad, ¿verdad? Nosotros a veces somos más individualistas que comunitarios. Los extremos siempre son los que hacen mal, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa con esto? Que la identidad japonesa es muy firme. De hecho, la escritura japonesa son tres tipos de escritura. Los kanjis, que son venidos de China, casi todas las culturas asiáticas comparten los kanjis. El hiragana y el takatana. Y uno específicamente está hecho para vocablos, conceptos y palabras extranjeras. Vamos a decir que el japonés se tuvo que inventar un idioma japonés para definir las cosas extranjeras. No las quiere definir en el japonés original. ¿Eso qué quiere decir? Que el japonés es muy celoso de lo que es japonés y lo que no es japonés. Y como la fe viene fuera de Japón, lo han visto como una cuestión no japonesa, ¿verdad? Entonces, además que ellos, el culto a los antepasados es muy, muy importante. Ellos veneran mucho a los ancianos, ¿verdad? A los ancianos, y cuando se muere, tienen de hecho a veces un altarcito, no es a la Virgen, a su difuntito, etc. Entonces, esto a raíz de su religión principal, que es el sintoísmo. También son budistas, ¿verdad? Pero finalmente más sintoístas también. Y entonces, convertirse a la fe católica les mete en un conflicto de conciencia, porque es una cuestión de traición a la propia herencia. Es como la traición a tus abuelos, es la traición a tus antepasados. Y como veneran tantos a los antepasados, como le tienen tanto respeto, es difícil para ellos la cuestión cultural, ¿va? Entonces, por eso creo que lo importante es esta cuestión de la inculturación del evangelio. Cuando el japonés se dé cuenta que no necesariamente tiene que dejar de venerar a sus antepasados, simplemente no le puedes poner a nivel de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, eso es lo que hacemos con los santos, veneramos a antepasados. Los antepasados son nuestros santos, ¿verdad? Entonces, cuando se den cuenta que la fe católica no les arranca su japonesidad, su ser japonés concretamente, y por eso la iglesia, sobre todo en Asia, la iglesia, es decir, los últimos papas han recomendado que las iglesias se construyan de acuerdo a la arquitectura propia de ahí. Porque ustedes ven, o sea, los templos en Latinoamérica no fueron construidos como si fueran pirámides aztecas, mayas, etcétera, sino como eran las iglesias en España. Eran otros tiempos, no podemos juzgar, a cada parte de la historia se le juzga desde la historia, pero ciertamente que la iglesia ha entendido que la inculturación del evangelio ayuda a que los pueblos que son totalmente ajenos a la fe católica no vean la fe católica como un tipo de invasión extranjera, ¿va?
como una influencia extranjera. Porque eso es lo que pasó, por ejemplo, en China. En China abusaron mucho los europeos, sobre todo los británicos, porque querían la seda china, y entonces yo creo que ese es el inicio del narcotráfico. Lo que hicieron fue empezarle a dar opio a los chinos y los hicieron adictos. Entonces ya por tener opio los chinos le daban más barata la seda. Entonces hasta que ahí se prendieron y los chinos casi en una embajada a todos los extranjeros, se llama la guerra de los boxers, porque los británicos, como eran chinos que principalmente peleaban con los puños, pues ellos decían como están boxeando alguna cosa, ellos no tenían tantas armas, ¿verdad? Entonces, pero esos se fueron no solamente contra los que los explotaban, sino con todo lo que significaba europeo, y quemaron iglesias católicas, anglicanas, etcétera, etcétera, ¿verdad? No por odio a la fe católica, sino por lo que católico significa extranjeros. Los extranjeros que nos han estado viendo la cara, que nos hicieron adictos al opio, que nos han explotado, etcétera. Entonces, como que metieron a todos en la misma bolsa. Y entonces esa es la cuestión, que desafortunadamente también la fe cristiana católica como tal, en muchos pueblos asiáticos se ve como intervencionismo extranjero, ¿eh? Como decir, ¿qué tiene que ver conmigo? Y la cuestión, bueno, yo lo leí, como los papas ya dicen, la fe no se impregna todas las culturas, pero no se ata a ninguna de ellas. La manera de vivir el catolicismo no es como lo vivimos los mexicanos. Así se impregnó la fe en nuestra cultura mexicana. Pero si creemos que ser católico es como lo vivimos los mexicanos, nos equivocamos terriblemente. Y entonces queremos evangelizar y vamos a China y queremos que tengan las tradiciones católicas como se viven en México, pues aquellos se ven como forzados, como presionados. O sea, tú vienes a arrastrar, a pisotear mi cultura. Y la inculturación es lo que ha ayudado a decir, ¿sabes qué? Tomamos lo bueno, bello y verdadero que tu cultura tiene y ahí se encarna la fe. Y no solamente eso, nosotros aprendemos de esos elementos culturales que tú tienes para enriquecer nuestra propia fe, ¿verdad? Entonces, creo que va por ahí la cuestión también cultural que Japón. Pero yo sí tengo mucha esperanza por Japón, como tiene tantos elementos que yo les diría que es como un evangelio no etiquetado, o sea, lo del Omotenashi, todos estos comportamientos los tendremos que tener los cristianos. ¿Por qué alguien que no es cristiano tiene este tipo de comportamiento? ¿Eh? Entonces, el japonés tiene muchos elementos que por eso yo digo que cuando Dios derrame esa gracia, agárrense porque los japoneses van a ser referencia de catolicidad, ¿eh? Van a ser referencia, ¿eh? La cuestión está en que aprendamos a hacer una inculturación del evangelio verdaderamente respetuosa. Les decía que hay un grupo de evangelizadores grande, conocido, que los mismos obispos los tuvieron que sacar de Japón. ¿Por qué? Porque querían enseñar la fe católica bajo una cuestión cultural de su propio país. Y entonces le dijeron, no, tú vienes a entrar a una cultura y a compartir el evangelio, pero respetando los contextos de esta cultura. Tú no vienes a borrarle la cultura a estas personas, ¿va? Tú vienes a respetarle. Y si no eres capaz de encontrar lo bueno, bello y verdadero de su cultura, pues vas para afuera. Haces más daño evangelizando así que bien, ¿va? Entonces, que en el pasado se haya hecho, porque, por ejemplo, en México se hizo. O sea, los misioneros destruyeron varias cosas simplemente por prejuicio. Por ejemplo, para nosotros, si les digo serpiente, ¿a qué se les viene a la mente? Pues al diablo, el demonio, etc. Pero la serpiente para los indígenas, todo lo contrario, significa sabiduría, humildad, tiene un montón de cuestiones que nada tiene que ver. Pero pues los misioneros veían serpientes, es el diablo, pues vas para afuera, ¿va? Igual con los chinos. Yo una vez hice una publicación festejando lo del año chino, que ahora se llama año lunar, porque no solamente los chinos lo festejan, y cada año es un animal, y este año es el año de la serpiente. Entonces los católicos, todos rasgándose la vestidura, ¿cómo tú puedes celebrar el año de la serpiente? Y tuve que hacer un video para explicar con peras y manzanas lo que significa la serpiente para los asiáticos. Pero es que creemos que todo ronda en nuestro ombligo, ¿ah? Todo, o sea, como yo veo la serpiente, eso es. No, espérate. Entonces,
Y de hecho, por ejemplo, los españoles quemaron una biblioteca de códices riquísima, riquísima, riquísima de los mexicas por ignorancia. Lo creían superstición. Hay muchas cosas que a purificar, ¿eh? Muchas cosas que purificar. No eran perfectos los indígenas. También cuidado con los indigenistas, ¿verdad? Como que los quieren poner como santos a los indígenas, ¿no es cierto? Pero hay un autor que dice una cosa muy bonita. Lo que por ignorancia los misioneros quemaron, los códices que quemaron de los mexicas, Dios se los regresó en el vestido de su madre. ¿Por qué? Porque el vestido de la Virgen de Guadalupe son puros códices. O sea, el mismo Dios al que tú vas a evangelizar le regresa los códices. Claro, los códices buenos, bellos y verdaderos, ¿va? Hay códices que valdría la pena sí tirarlos, ¿va? Entonces, porque eran malos para los propios mexicas, ¿va? Pero eso es hace más de 500 años, hermanos, y nosotros seguimos igual. No, yo creo que hoy no, ahorita no hay pretexto. Si lo que se llama la misión adyente, que es en pueblos no católicos o de minorías católicas, tenemos que ser sumamente finos a la hora de transmitir el evangelio, ¿verdad? Porque muchas veces el obstáculo es eso, que las personas creen que tú vienes a quitarle y arrancarles lo que son, su cultura, etc. Y Cristo no viene a pisotear. Cristo viene más bien a tomar lo bueno, bello, verdadero de tu cultura y elevarlo a un nivel que tú no conoces. Porque está claro, nuevamente, el omotenashi es buenísimo, pero ya vieron cómo se queda corto cuando hacemos un omotenashi católico. Tú dices, no, todavía le podemos crecer más. Ellos hasta ahí llegaron. Cuando conozcan a Cristo, ya no les cuento a dónde van a parar, ¿verdad? Entonces, por ahí yo diría, ¿no? Algunas razones. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? En una parte del tema dijo que teníamos que ser como sólido en la respuesta, ¿no? A la obediencia, un sí o un no. Y no sé, a lo mejor no entendí muy bien, pero pues también está el pasaje, ¿verdad? El hijo que el hijo que dijo que no y terminó siendo lo que le mandaron. No, obviamente cuando se habla, cuando Jesús dice, digan sí cuando es sí, no cuando no es no, está hablando de un sí o un no congruente. En esa parábola, el que dijo sí, al final dijo no, se comportó como un no, y el que dijo no, al final se comportó como un sí. Es decir, fue un sí y un no congruente. El que dijo no, al final sí lo hizo, y el que dijo sí, al final no lo hizo. Entonces, cuando Jesús dice, digan sí cuando es sí y no cuando es no, está suponiendo que estamos hablando de un sí congruente, que no solamente queda en la boca, sino en la congruencia de lo que estoy diciendo. Ya. Además, en cuestión de obediencia, una cuestión, yo lo menciono mucho en mis redes, ¿verdad? Lo único que uno no está obligado a obedecer son leyes de pecado. Si mañana su párroco les dicen, todo mundo, mañana los miembros de esta parroquia, todo mundo vamos a mentir, ¿le tenemos que obedecer? No. Si al Papa le pega una enfermedad mental y dicen, desde mañana todos a prostituirnos, ¿le vamos a obedecer? No. Pero ojo, porque esto es lo que no les gustó a muchos críticos del Papa Francisco. Ellos decían, no, solamente cuando el Papa habla ex cátedra se le tiene que obedecer. En todo lo demás, no. Espérate. Por ejemplo, por eso ponía el caso del Padre Pío. ¿Se pueden obedecer órdenes injustas? Sí, si no te llevan a pecar, sí. No siempre, depende. ¿Fue injusto que le hayan dado 10 años encerrado al Padre Pío por algo que realmente él no tiene culpa? ¿Fue injusto? Sí, fue injusto. Y él obedeció. ¿Por qué? Si le hubieran dicho al Padre Pío, y en esos 10 años allá adentro te vas a prostituir, ¿creen que hubiera obedecido? No. Fue un sufrimiento muy terrible el que no pudiera tener vida pública, el que no pudiera celebrar la misa con la gente, el que no pudiera asistir a los pobres que asistía, etcétera, etcétera. Una medida injusta, pero la obedeció. ¿Por qué? Porque no hay mérito en obedecer una orden justa o buena. Más bien, si tú no obedeces eso, oye, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, si no has comido, y estamos hablando que la comida es una cuestión primordial para vivir, y de pronto tu párroco te dice, te ordeno que comas.
Es el sentido común, no es que, ay, qué virtuoso vas a comer, no, pues es que si no comes te mueres, compadre. O sea, se te está pidiendo algo que te trae un bien o que lleva un bien a la comunidad. Ahí no hay virtud. Obedecer lo que es bueno no es virtuoso. Donde es virtuoso es obedecer donde no son cosas que a ti no te gustan. O inclusive en ciertas cuestiones injustas, ¿verdad? Porque si no, entonces, por ejemplo, los mismos sacerdotes que hacen voto de, bueno, no voto, promesa de los diocesanos, promesa de obediencia al obispo, o los religiosos voto de obediencia, etcétera. Si ustedes asisten a una profesión de votos perpetuos o a una ordenación sacerdotal, etcétera, ahí no se dice, no, el padre no le dijo al obispo, y prometo obediencia a usted y a sus sucesores si lo que me ordenan me gusta. No, le prometo obediencia, y obediencia es obediencia. Y el obispo te puede mandar y estás tú cómodamente en una parroquia, etcétera, y simplemente te manda a una parroquia muy difícil y tú tienes que obedecer. Entonces, cuidado con creer que solamente se obedece lo que es bueno y santo, ¿no? O lo que te gusta, ¿no? Ahí no hay obediencia. Es lo obvio que tú obedezcas lo bueno. Pero lo que no te gusta, Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven, tú ibas a donde quieras. Cuando seas adulto, tendrás que ser llevado inclusive a donde tú no quieras. ¿Qué es esa obediencia? Que obedezco siempre y cuando a mí me guste. Vaya obediencia esa, ¿verdad? Entonces también para que lo tengan claro, lo único que sí tenganlo claro, que de nadie, absolutamente, ni del Papa, de nadie absolutamente pueden obedecer, son órdenes de pecado. Si alguien les ordena algo que es pecado, ustedes no están en la obligación de cumplirlo, ¿verdad? De hecho, no deben de hacerlo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Usted mencionó ayer de que cuando fuéramos al Santísimo, que soy un de Eucaristía, que nos fuéramos pedidos, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó ayer el libro de Mateo. Entonces, yo estaba preparando pues, mi tema como hablar, ¿verdad? Entonces, yo, pues, diciendo en qué momento vamos a pedir pues, lo que necesitamos, ¿verdad? Que Dios ya sabe, pero uno a veces quiere estar platicando con él, ¿verdad? Y pedirle. Entonces, me dio la cita, el libro que me tocó, me dio la cita bíblica de Mateo 7 al 9, que dice que le pidamos, y ahí es donde, y entonces quiero que nos digan en qué momento se le va a pedir. Ya. Ok. Yo, de hecho, yo sí lo mencioné. Les dije que es, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí está el orden. Cuando uno va delante de Dios, lo primero tiene que amarlo. Los mismos mandamientos te dan el orden. Hay que amarlo, ¿no? ¿Esto exime o prohíbe que uno le pida? No. Pero es que la petición sin amor, eso es una mera transacción de que alguien que está haciendo negocio. Y con Dios no se hace negocio. ¿Por qué? Porque a Dios yo no le voy a poder regresar absolutamente nada. ¿No? Sí, es correcto, pero uno le pide y le da las gracias por tan bueno que ha sido con nosotros. Y también... Por eso, pero, o sea, la cuestión está, o sea, si nos ponemos en la cuestión de un protocolo, estrictamente hablando, a ver, paso 1, paso 2, paso 3, etcétera, yo no estoy poniendo protocolos, yo lo que estoy diciendo es, y me dirán si me equivoco. Por eso dije de forma figurativa, en otra parroquia conozco gente que solamente va a entrar al Santísimo y lo primero es pura pedidera. En el caso de ustedes yo sé que no. En el caso de ustedes yo sé que entran y lo primero que quieren pensar es en amar al Señor, en consolar al Señor. Eso les exime de que no pidan, no, después de amar y consolar al Señor, pídale. Pues, ya.
pues yo lo tomé de otra manera, porque yo había agarrado otro versículo de Juan Bautista anuncia a la venida. Entonces, pero yo pensando en lo que usted nos habló, pensando, y me dio Mateo, mi mismo libro me dio ese versículo, ese capítulo, esa es mi pregunta. Ya. Sí, no. O sea, yo lo que he hecho es como hacerles conciencia de que nuestra relación con Dios no puede estar basada en la petición, sino en el amor. Que es muy bajo quedarnos en una relación simplemente de conveniencia, de pedirle. Nosotros estamos llamados a dejarnos amar por Él y amarle, ¿va? Después, acción de gracias, alabanza, petición, todo eso, yo no estoy en contra de eso. Yo lo que digo es, si hacemos todo eso y no hay amor, es una relación simplemente de negocio con Dios. Reducimos a Dios a un contratista nada más, ¿verdad? No, a Dios, porque al final, a ver, miren, cuando ustedes se mueran y estén en el cielo, o sea, ya en el juicio final, los que quedaron condenados, y los que quedamos en el cielo, ¿qué le van a pedir? ¿Qué le van a pedir? ¿Se necesita pedirle algo en el cielo? No. Entonces, ¿qué se hace en el cielo? ¿Uno se aburre y se rasca la panza porque está todo bien aburrido? No. Porque en el cielo es plena felicidad. ¿Qué hacen las personas en el cielo? Amar a Dios por toda la eternidad. Eso es lo que es el del cielo. Dejarse amar por Dios y amar por Él. Imagínense. O sea, lo que yo les estoy invitando es una cosa que supuestamente vamos a hacer en el cielo. Hay una comunidad que tiene un ministerio de música muy bueno, que los conozco desde que soy niño, porque tengo familiares ahí. Gesed se llama, Ministerio de Música Gesed, pero ellos son una comunidad. Simplemente que la música de ellos se hizo muy famosa, de Gesed. Y el principal compositor se llama Federico Carranza. Y Federico Carranza, yo me acuerdo, era niño, compuso una canción una vez en la noche, en la madrugada se levantó y escribió una canción. A ver si me acuerdo un poquito de la letra. Se llama Cantaré, la pueden buscar. Gesed, Cantaré. Y es una cuestión como de poesía y él canta y dice, todos los que le cantaron, por ejemplo, a la novia, a la montaña, la rosa, la flor, etc. Cuando se mueran, hasta ahí llegó su canto. En cambio, lo que les cantan a Dios, seguirán cantando allá. A ver, les informo, lo que yo estoy haciendo, evangelizando, catequizando, todo eso, a mí se me va a acabar el trabajo cuando me muera. A mí se me va a acabar el trabajo. ¿Para qué necesitan un evangelizador? ¿Qué? ¿Le voy a predicar el Espíritu Santo? No. En cambio, por eso, el evangelizador tiene que llevar vida espiritual. La vida espiritual que yo llevo, esa no se me va a acabar. Porque precisamente es una relación de amor con ese Dios, y cuando me muera ya no predicaré, pero seguiré amando a ese Dios, ¿va? Porque el amor es lo único que se puede traspasar. Todo lo demás se queda acá. Lo único que pasa es el amor, ¿va? O diría San Juan de la Cruz, al final de la vida seremos evaluados por el amor, ¿va? Entonces, no, de hecho yo lo llegué a mencionar, a Dios le gusta que le pidamos. La hermana sacó bien los textos bíblicos, pidan y se les dará, etcétera, ¿va? Pero, por ejemplo, voy a ponerme más crítico. ¿Qué pasa con las personas que tienen algún problema de salud mental o que están en un estado que le llaman a veces vegetativo, ¿verdad? ¿Será que esas personas podrán formular una petición conscientemente? Y sin embargo tienen un alma capaz de amar a Dios y dejarse amar por Él. Porque decía un sacerdote una vez, me decía, de estos más conservadores, me decía, es que la misma Biblia dice que la fe entra por el oído. Esos son niveles de exégesis y hermenéutica bíblica muy superficiales. Porque le dije, ok, si usted lo está tomando tan radicalmente, así, dice la Biblia que la fe entra por el oído. Le digo, pues pobre de los sordos, ya no van a tener fe.
la fe no es para ellos. O ese texto nos quiere decir algo más y usted se está quedando ahí. Porque luego agarramos la Biblia para conveniencia, hermanos. Yo acabo de hacer una serie de videos para invitar a conocer las estrategias para educar a los niños, a ponerles límites, a corregirlos sin gritarles y sin pegarles. Y entonces ahí salen, pero Proverbios dice que uses la vara, etcétera, todo esto. Y yo le di, primera respuesta que le doy, y Jesús dice que si tu ojo es ocasión de pecado, te lo arranques. Pregunta, ¿usted ha pecado con sus ojos? Porque veo que escribió esto bien, o alguien se lo tecleó porque usted ya se habrá sacado el ojo. No, eso hay que interpretar. Ah, qué curioso, ese sí se debe de interpretar. El versículo que me saca de la vara a los niños, ese no se debe de interpretar, ese tiene que decir textualmente. Una cosa más, que quizás hasta no les va a gustar, ¿verdad? Hay que pedir. Pero la misma Sagrada Escritura, yo les cité un texto de Juan que dice, si hacen mi voluntad, pidan lo que quieran y se les concederá. Ojo, si estás en la voluntad de Dios, pregunta. Cuando yo le pido algo, ¿estoy en la voluntad de Dios? Porque lo que tendríamos que pedir, fíjense, hasta tendríamos que analizar las peticiones. Yo le puedo pedir salud física. ¿Cómo sé que me conviene la salud física? ¿Cómo sé que recobrando la salud física no voy a ofender a Dios con esa salud? Y me conviene mejor estar enfermo. Y Dios me está bendiciendo más estando enfermo. ¿Cómo lo sé? Yo le pido por la cuestión de que no pierda mi casa, ya no tengo para pagarla, etc. ¿Cómo sé que es voluntad de Dios, que es bueno para mi alma conservar mi casa? Ojo, yo no estoy diciendo que no pidan. Cuando están enfermos, pídanle por la salud, eso es lo normal. Pero el que se lo pidas no significa que sea lo mejor para ti. En cambio, hay otro tipo de cosas que preguntamos, ahorita voy con la señora, tipo de cosas que hay seguridad, que si se las pedimos, Dios nos las va a dar, seguridad. Ejemplo, ¿será que si usted va delante del Santísimo y le pide humildad, Dios va a decir, no, creo que no le conviene? No, lo segurísimo. Si Dios le pide docilidad de corazón, humildad, docilidad, honestidad, templanza, ¿será que si yo le digo a nuestro Señor, Señor, te pido que me des un amor fiel para con mi esposa, ¿será que Dios dirá, déjame ver si te conviene o no te conviene? En cambio, yo le puedo decir, ahorita estamos pasando por eso, nosotros tenemos que mudarnos, vimos un estudio, fuimos afectados por los incendios allá en California y no encontramos, es demasiado caro encontrar un apartamento. Y esto se lo estamos pidiendo a Dios, pero estamos claros. Es más, estábamos a punto de agarrar uno y casi ya cuando mudarnos nos dijeron que no. Ahí está Dios trabajando. Yo no puedo decir, ay Dios, ¿cuánto nos dedicamos a esto, etcétera? Yo tendría como para reclamarle. Y no, ahí está Dios. Hasta le dije a mi esposa, chance y hasta va a llegar algo mejor. O sea, que el Señor nos... O chance, no sé. Pero si yo le pido, dame un amor fiel a mi esposa, a mi hijo, etcétera, ¿usted cree que ese tipo de peticiones no las va a responder? Entonces luego también, ¿qué tal si empezamos a investigar qué le pedimos? ¿Lo que le pedimos va de acuerdo a su voluntad? ¿Lo que le pido en qué le va a beneficiar al plan de Dios? Por eso les decía, muchos piden la salud para después pecar saludablemente. Entonces, también yo les invitaría, pídanle, pero pídanle sobre todo las cosas que el Señor está esperando que se las pidan. Las virtudes, humildad, docilidad, paciencia, etc. Las obras de misericordia, ¿verdad? Señor, te pido porque por ejemplo, nosotros que ayudamos a los homeless y todo esto allá en California, yo entiendo muchas personas que no pueden simplemente porque son muy sensibles y es bien nauseabundo, pues ahí orinan, todo eso. O sea, no es falta de ganas. Esta persona podría decir, Señor, déjame servirte en tus más pobres, pero ayúdame con mi olfato. Qué distinto, ¿no? Del tipo de peticiones, ¿verdad? Entonces, eso le podría decir, pero no, yo no voy a ponerle un orden, simplemente ponía este ejemplo para decirle qué es lo más importante para
para la relación con Dios. Es motivarlos a que cuando dialoguen con Dios se centren más en amarlo. Y si le van a pedir, pídanle en unas... Es más, ¿qué tal si la primera petición, Señor, permíteme amarte más? Permíteme amarte más. Permíteme priorizarte a ti. Creo que sería bueno la petición. Y después puede uno pedir por cualquier cosa. Es que miren, hermanos, si uno no purifica esto, yo sé que esto ya es exagerado, ¿eh? Pero díganme si no pasa en México. De hecho vi, creo que en uno de los murales, creo que está pintada una Santa Muerte, me parece, por ahí. Pues, los narcos le piden a Dios, ¿eh? A la Virgen, los brujos piden. Pero que funcione el agua de calzón, que y tú dices, ¿están locos? Pues no, a veces no hay mucha diferencia, hermanos, porque tú dices, pues si se trata de pedir, pues hay que ¿no? Entonces, pidámosle pues. Pero ¿qué tal si vemos si lo que pedimos va de acuerdo al corazón del Señor? Inclusive, hasta esta pregunta previa. Señor, nosotros necesitamos un apartamento en este momento. ¿Tú qué piensas? ¿Nos beneficia? Y estar más atentos a la escucha. De saber qué es lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, ¿va? Lo que Él está deseando, ¿va? Me imagino que alguno ya ha escuchado el chiste de que está una señora delante de la imagen de San Martín de Porres, ¿va? Y está una señora pobre, que pedía $5 para poderse echar un taco, ¿eh? O sea, $5 Martincito, $5 Martincito. Y estaba otra señora que le estaba pidiendo para sus negocios $1,000,000, Martín, $1,000,000. Y la otra gritando $5, Martincito. Y entonces la del millón dice, saca $5, toma y no me distraigas al santo. Entonces, a veces nos vemos así, con ese tipo de relación con Dios, ¿va? ¿Ah? A ver. Como nuestro Señor Jesús en Lucas 22:42 hizo una petición, pero nosotros podemos hacer muchas peticiones, pero decir así como Jesús, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muy clave, sí. Es lo que el Señor quiera. Si a lo mejor, como dice la hermana, nosotros pedimos y pedimos, pero tal vez no sea lo mejor para nosotros. Entonces, solo el Señor sabe si es bueno lo que nos va a dar, la petición que tengamos, pero siempre hay que decirle que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, totalmente, clave, totalmente. Y fíjense, ahí sí, por ejemplo, puedo pedir la salud, pero yo no sé, repito, si me conviene o no me conviene, pero como cierro, como dice la hermana, pero que sea, Señor, yo te pido, tú me preguntas, yo quisiera estar con salud, pero se haga tu voluntad. Qué bueno sería eso, sí, totalmente, totalmente. ¿Alguna pregunta más? Si no, para pasar a otra cosa. ¿No quedó ya ninguna duda? ¿No? Ok, entonces vamos a pasar a la cuestión de esta retroalimentación, feedback del libro que les tocó leer, ¿verdad? Entonces, yo les dije que realmente fueran a profundidad y se dejaran interpelar, por lo tanto, les pudo haber tocado cuestiones de vida personal que entiendo perfectamente que no es prudente sacarlo en público, pero voy a dar chance para alguna persona que diga, aunque sea muy personal, o chance y no fue tan personal, quizás no se metió tan a fondo, ¿eh? Pero lo único que le voy a pedir es que, como lo puse ahí, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Cuando vaya a compartir, por favor, no usar el plural. No usar el plural. En este libro creo que el Señor nos está diciendo, no. Si va a compartir, diga en primera persona. Me está diciendo tas. Me dijo tas. Y pueden compartir el versículo que les llamó más la atención del libro, etcétera, y pueden compartir un poquito de lo que les dijo el Señor a través del libro que les tocó. ¿Alguien quiere hacer ese ejercicio? A ver, le van a dar el micrófono. Entonces, primero díganos qué libro le tocó
y luego las partecitas que le llamaron la atención. Levítico, ok. Muy complicado para mí, pero mi duda la tengo desde hace mucho, que es de los animales puros e impuros. Ajá. ¿Qué es para nosotros todavía así? ¿Qué podemos agregar para mí? O sea, me está preguntando respecto a los animales impuros. Sí, lo que podemos comer. O lo que pueden comer, perfecto, ok. Bueno, le digo, voy a poner nuevamente el ejemplo que di en unos videos donde hablé esto de Proverbios, que dice que al hijo hay que corregirlo con la vara y todo esto. A ver, la Biblia se debe de interpretar, esto es clave, ¿eh? La Biblia se debe de interpretar, toda la Biblia, a la luz del misterio de Cristo. Cristo es el punto de referencia. ¿Por qué? Porque alguien puede agarrar algo del Antiguo Testamento, por ejemplo, lo de la vara, con los niños concretamente, y quedarse ahí. Ahí no es católico, él es judío. Él es judío. Por ejemplo, cuando la hermana sacaba la otra vez la cuestión de la alabanza, etcétera, era del Antiguo Testamento. Hay que ver el contexto de esa alabanza. ¿Nosotros practicamos ese tipo de alabanza en ese contexto judío? ¿O ya se ha explicitado, ha progresado, se ha desarrollado el tipo de alabanza ya a la luz de Cristo? Esto es muy interesante, sobre todo cuando vayan a leer el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento depende de Cristo. Aunque no aparece Cristo en el Antiguo Testamento, explícitamente hablando, toda la Biblia se tiene que interpretar a la luz de Jesús. Y por ejemplo, yo le decía a la gente, a ver, si vamos a interpretar esto de Proverbios, vamos a ver si todavía aplica para nosotros, de que tenemos que corregir a varazos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que Jesús dijo respecto a los niños? Muy al contrario, dice, ay de aquellos que escandalicen a uno de estos pequeños, porque más les valdría ponerse una piedra de molino al cuello y aventarse al mar. Más bien está diciendo, aguas con el que me maltrate un niño. Luego dice, vengan a mí los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una, que le tengo que dar el crédito a mi esposa, ella decía, yo no sé si la Virgen María y San José nalgueaban al bebé, al niño Jesús. No, pues es Dios, pero verdaderamente hombre. No por ser Dios, Jesús no usó pañal, no. Llegaban los angelitos y lo limpiaban. No, lo que la limpiaba es la Virgen. ¿Ah? Y sí sabemos que Jesús se les pierde a sus padres y les dice, siendo niño, ¿por qué me buscan? Yo tengo que hacer las cosas de mi padre. Un papá mexicano o una mamá mexicana le sonraja un cachetadón. Y lo que dice la Biblia es que la Virgen no lo entendía, pero meditaba todo eso en su corazón. Entonces ahora sí, agarra Proverbios a la luz de Jesús y te va a quedar más claro la cuestión de Proverbios. Entonces vamos a hacer eso con la cuestión del hermano que dice, los alimentos impuros que se describen en Levítico, lo agarras y no recuerdo si es la carta de Pedro que diga no hagan malo lo que Dios hizo bueno, ¿verdad? San Pablo también creo menciona la cuestión de que, fíjense, San Pablo sí menciona, porque a veces en los mercados, en ese tiempo, se vendía carne que previamente había sido sacrificada en sacrificios paganos. Entonces tenían el conflicto los cristianos, vamos a comer de eso, y Pablo les dice, lo que hace sucio al ser humano no es lo que entra en él, eso también lo dice Jesús, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que te ensucia, ¿verdad? Entonces, San Pablo, ¿qué recomendación da a la iglesia del momento? Le dice, sin problema pueden comer de esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos, pero que la venden ahora en el mercado, porque eso no les va a ensuciar. No es eso lo que ensucia al ser humano. Pero dice, pero si eso es causa de que otros se escandalicen, no lo coman. Pero no porque sea malo, sino para no causar escándalo en los que tienen una fe más débil, ¿verdad? Es como, no sé, ir a una casa en donde alguno de los miembros es alcohólico y tú con servicio anticipado, pues dices, no voy a llegar sin nada, ¿va? No voy a llegar de corrón y tú traes unas cervecitas, ¿va?
¿Cuál es el problema en tomar una cervecita? Oye, compadre, es que la situación de aquí es que hay gente que pelea con el alcoholismo. Nada en contra de tu cervecita. Guárdatela y te la tomas en tu casa. En este momento, en esta casa, no es prudente tomarte la cerveza. No porque la cerveza sea mala, sino porque hay una situación delicada de alcoholismo. ¿Se entiende? Entonces, en pocas palabras, esa parte del Levítico ya no aplica porque no hay alimento impuro. Jesús nos dice, lo que realmente es impuro es lo que sale del corazón, ¿verdad? Es decir, toda la cuestión del pecado, los sentimientos malos. Hay una descripción concretamente en la Biblia, ¿verdad? Pero no hay alimento impuro en el sentido espiritual. En el sentido material, sí les puedo decir que, por ejemplo, los camarones son, de hecho, son prohibidos en el Levítico. No son tan limpios porque son animales que le llaman carroñeros. Ellos se alimentan de la basura del mar. Son los que limpian el mar. Entonces, cuando coman camarones, yo les digo, límpienlos, ya que se les hace una tripita así la caquita, límpienlos bien los camarones. Son muy sabrosos, nada, no los va a hacer impuros espiritualmente, pero puros físicamente, sí hay que darles su buena limpiadita, ¿va? Igual el cerdo, etcétera. Yo conozco una persona que se le metió como un tipo de gusanito en su cerebro y todo esto a partir de comer carne de puerco contaminada. Pero es porque es pecado, no, simplemente es una carne que no se purificó, no espiritualmente, físicamente, para poderla ingerir, ¿verdad? Entonces, solamente cuídense de los alimentos impuros en el sentido de que estén sucios, echados a perder, etcétera, pero no los va a hacer impuros en el sentido espiritual, ¿verdad? Okay. A ver, aquí adelante. Diga el libro que le tocó y ya puede. Ok, el libro que me tocó es Job. Y lo que, más bien, hermano, yo no entiendo, quisiera que me ayudara a entender, porque no lo puedo descifrar. Pero dice, un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Dijo Yahvé a Satán, ¿de dónde vienes? Respondió, de dar vueltas por la tierra y pasearme por ella. Yahvé replicó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, persevera en su integridad, y eso que me has incitado para que lo destruya sin motivo. Lo que me llamó la atención es que no sé si el mal me acecha a mí o no sé cómo interpretarlo. Ya. Ok, a ver, se me vienen varias cosas. Lo que yo les recomiendo mucho es hacerse de una Biblia católica con buenas notas exegéticas. Las notas exegéticas, ustedes van a ver el texto, ven los numeritos de los versículos, pero muchas veces tiene un asterisco, una estrellita o tiene alguna señal, y generalmente depende de la Biblia, a mero abajo hay esa estrellita y te dice qué significa ese texto. Así es como un poquito van aprendiendo. Las Biblias que yo recomiendo buenas es la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Ojo, no es la Biblia latinoamericana. Por ejemplo, esta es la Biblia de Jerusalén en letra grande, pero esta es Biblia española. Entonces, si usted lee, está el vosotros, sois, etcétera, ¿verdad? Entonces, y eso les cuesta a muchos, ¿verdad? Porque así no hablamos los latinoamericanos, ¿verdad? Los hispanoamericanos. Entonces, esa es muy buena, tiene notas muy buenas, la que usted tiene, pero la única cosa es de que, pues, no es el español que hablamos los hispanoamericanos, ¿verdad? Entonces, pero hay una que se llama Biblia de Jerusalén latinoamericana. Generalmente la versión grande es verde con la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?
Hay una versión chiquitita. Esa es también Biblia de Jerusalén, letra grande, pero es la versión española, ¿verdad? Es buena. Por ejemplo, si usted ve en los versículos, vea si tiene una estrellita y esta tiene muy buen magisterio. O sea, notas exegéticas que te explica el texto. Entonces, ahí es donde uno puede aprender un poquito más para eso, si les da dudas, ¿va? Ahorita le doy la palabra. La segunda Biblia que yo recomiendo es la Biblia de Navarra. La Biblia de Navarra en su versión latinoamericana. Ya tiene una versión latinoamericana. La española es la mejor, ¿va? Pero la latinoamericana se te va a hacer mucho más fácil, ¿va? Hay una Biblia de Navarra latinoamericana, ¿va? Hay una que no es la mejor traducción, pero ayuda mucho, que es la Biblia, bueno, yo la conocía como la Biblia del Peregrino, creo que ahora es la Biblia del Pueblo de Dios, me parece, una cosa así, pero viene con lección divina. Entonces, hagan de cuenta, después de cada capítulo hay todo bien visible, hay toda una parte de explicación y te deja preguntitas para que tú reflexiones sobre el capítulo, ¿va? Busquen, si ponen Biblia del Peregrino con lectio divina, les tiene que salir, pero ahora creo que le llaman Biblia del Pueblo de Dios, una cosa de estas, ¿va? No es la mejor traducción que a mí me guste, pero tiene este elemento que puede ayudar, ¿va? Que ya les da las notas de lectio divina para que reflexionen con la Biblia y todo eso, es muy bueno. Entonces, ya les doy la palabra. Pues sería la primera cosa. La primera cosa es, háganse de una buena Biblia católica. ¿Hay algún problema con la Biblia latinoamericana, todo eso? No, pero no es el mejor herramienta si realmente quieres profundizar exegéticamente. La exégesis es el estudio científico de la Sagrada Escritura que te explica, no sé, por ejemplo, yo tengo un video que le respondí a una rusa que decía que existen varios dioses porque en el Génesis, cuando Dios se presenta, habla de Elohim, y eso es plural, habla de varios dioses. Y yo le explico, no, Elohim se aplica de forma distinta, porque, por ejemplo, hay un salmo que dice, ¿qué es el hombre para darle poder, el ser humano para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a Elohim. ¿Me estás diciendo que el ser humano es poco inferior a Dios? No, ahí Elohim significa ángel. De hecho, se ha traducido así. Al hombre lo hiciste poco inferior a los ángeles, ¿va? Entonces, y es la misma palabra. Entonces, ahí la cuestión de irse formando en esto, siempre asegúrense de una exégesis católica, porque puede haber confusiones, ¿va? Entonces, una buena Biblia católica, entender, repito, que la Biblia principalmente tiene que ser leída a la luz de Cristo. Hay pasajes que simplemente ya no van a aplicar, inclusive hay pasajes que estrictamente hablando, o sea, la palabra de Dios es perfecta en cuanto que es inspirada por Dios, pero, por ejemplo, en el Antiguo, no sé si es en Levítico o en Números, no me acuerdo, pero menciona las aves, y dentro de las aves menciona los murciélagos. ¿El murciélago es una ave? No. Entonces, eso hay que saberlo interpretar, ¿va? O sea, porque si no, nos metemos un poquito en problemas, ¿va? A ver, ¿alguien estaba levantando la mano? No, si le dan el micrófono. Buenas tardes, hermano Cristian. Sí. Muchas gracias por su servicio, por toda la información que nos ha proveído. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo fue llamado el hermano Cristian por el camino de Dios? ¿A qué edad o cuál fue el momento que tú dijiste, espérate, algo me está tocando, por aquí es que yo tengo que seguir? ¿Cómo fue el principio de Cristian Huerta al catolicismo o a la conversión de nuestro Señor Jesucristo? Ok. A ver, voy a hacer una cosa muy breve, porque ciertamente pues, el retiro no se trata de mí, ¿va? Pero voy a decir dos cosas. La primera, si quieren un poquito saber más mi testimonio más a profundidad, en mi canal de YouTube hay una querida amiga consagrada que se llama Verónica Brunkop, que me hizo una entrevista en tiempos de pandemia y nos metimos un poquito más a profundidad a mi experiencia personal.
que no tiene nada de sensacional. Yo les digo que mi proceso fue muy orgánico, ¿va? O sea, no hubo, no sé, vi una luz del cielo, no, o sea, fue bastante orgánico. Mi familia siempre ha sido católica y el Señor de una manera, yo hasta podría decir como el paso 4, servicio detallista, ya saben que los japoneses tratan de hacer ese detalle imperceptible, mi caso es así. O sea, el Señor ha trabajado conmigo de una manera muy orgánica y no perceptible, o sea, no con grandes eventos, al menos en cuanto se explica de un testimonio. Ahora, en lo que me he metido, sí tengo para contar, y evidentemente ahí Dios me ha sabido purificar, etcétera. O sea, simplemente las víctimas de trata de personas, violencia doméstica, a mí me han amenazado con armas, etcétera. O sea, eso te va cambiando la manera de vivir tu fe. Por eso a mí me enchila un poco ver tanto evangelizador, sobre todo en redes sociales, que lo que se ve es que nunca se han bajado a la realidad de la gente, a tocar el evangelio ahí. Se han aprendido versículos, mucha Biblia, todo eso, pero no han tratado con la situación. En mi caso, me ha tocado situaciones muy delicadas, que mi vida pudo haber quedado ahí, precisamente por llevar el evangelio en esas circunstancias. Entonces, cuando tú ya vives la evangelización desde ese punto de vista, sí te va marcando en tu proceso de conversión. Si ven, mis redes sociales ahorita son las terceras. Yo he cerrado 2 veces todas mis redes sociales. Y de la primera vez no se salvó absolutamente todo lo que tenía ahí. Esos videos ya no existen. De las segundas redes sociales alcancé a salvar un poquito y lo resubí en estas terceras redes sociales. ¿Y por qué les iba a decir esto? Y que si vieran los videos muy del inicio, verían una postura mía mucho más rígida, mucho más conservadora o tradicionalista, mucha más, pues sí, rígida, cuadrada, etcétera, etcétera. Y no es que Dios tuvo una experiencia de ablandarme, es que cuando ya empiezas a tratar a las personas, es que, no sé, el aborto, punto, no, a mí no me importa, el aborto es pecado, etcétera, etcétera. Pero cuando tú estás afuera de los abortuarios, tratas a esas personas, etcétera, y todo eso, sigues diciendo el aborto es pecado, pero te das cuenta que el mayor culpable muchas veces no es la mujer viene amenazada, con miedo, etcétera, y para que haya pleno pecado tiene que haber pleno consentimiento, etcétera. Entonces, ahí ya le bajas 2 rayitas a tu rigidez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que propiamente, por eso a mí me encantó el pontificado del Papa Francisco? El Papa Francisco vino a tocar heridas, vino a poner el dedo en la llaga en muchas estructuras que yo les digo de santurronería, ¿verdad? Y por eso muchos, incluyendo obispos y todo esto, lo empezaron a atacar. ¿Por qué? Porque les dolió, porque les estaba tocando en estructuras en donde han hecho de la fe un cuadrado en donde nomás entran ellos, ¿verdad? Pero es verdad, claro que es verdad, pero no encarnas eso. En el momento que tú trates, por ejemplo, al preso, al enfermo, al desvalido, etcétera, al pecado le seguirás llamando al pecado, pero qué diferente es empezar a analizar la fe ya, como dice el Papa Francisco, tocando la carne herida de tu hermano. La diferencia. Eso empezó a ayudarme a dejar de ser menos rígido, menos severo en este sentido. Ahora más bien se quejan de que soy muy rígido y muy severo, más bien con los rígidos y severos. Y en eso no tengo tanto remordimiento. O sea, tú defiendes más a otros que andan mal en el camino que al católico, etcétera, y lo seguiré defendiendo más. ¿Por qué? Porque si ustedes ven a Jesús, cuando Jesús se enojó, no se enojó con los pecadores, se enojó con los fariseos, con los expertos, con los que se creían santos. A esos fue lo que les dijo: raza de víboras. O sea, entonces, eso me ha ayudado. Y luego también cuando uno, la fe no la vive simplemente del aprendizaje de Biblia, teología, etcétera, sino la encarna, uno va viendo sus propios límites. Y qué bien hace a uno ir viendo experimentar más o menos lo que dijo San Pablo. San Pablo dice en Romanos: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Desdichado de mí. Es como si hubiera una ley de muerte. Cuando tú estás adentrándote en la fe, no solamente de cabecita, sino encarnándote en la realidad, tú ves mucho ese límite. Y entonces eso
también te baja 2 rayitas a tu soberbia de creer que de estar muy confiado en tu propia virtud, en tu propio conocimiento, etcétera, precisamente porque ya a la hora de la hora te das cuenta que a veces no alcanza el saber mucho de Dios o el aprender de Dios, etcétera, sino que hay un conocimiento más allá del intelectual y que muchas veces lo he recibido de personas que no saben ni leer ni escribir, de campesinos allá del norte, centro norte de California, gente sencillísima que nadie podría atreverse a decir que no son católicos. Quizás no saben tanto de Biblia, quizás no saben tanto de teología, etcétera, pero son almas enamoradas del Señor. Me decía, por ejemplo, una campesina allá por Napa, donde están las uvas y todo esto, me decía que ella, o sea, también había redadas, era en el primer periodo de Trump. Claro, las redadas ahorita son todavía más fuertes que en su primer periodo, pero también estaban haciendo muchas por allá. Y ella decía que con mucho miedo pues iba a trabajar. Y dice que cuando iba trabajando en el surco, y dice, era en invierno, y siento el frío en las botas, etcétera, de que la tierra mojada y el agua mojada, y me duele porque ella tenía artritis, y me duele mis piernas, etcétera. Dice, yo lo voy ofreciendo por 2 cosas. Uno, lo ofrezco por esos agentes de migración, y todo, o sea, por los que le están dañando, por lo que le están tratando de perseguir a ella. Y segundo, por las almas del purgatorio. Y era una señora que no sabía ni leer ni escribir, hermanos. Y cuando va y está ahí en el surco, vean lo que está haciendo. Yo con mucha teología y todo eso no le llego ni a los talones a esa doña. Entonces, mi conversión no ha venido así como de que, uy, un rayo, etcétera. Ha habido cosas, pero las he dejado muy en privado, ¿verdad? Precisamente porque intento ser congruente con lo que yo les dije. Quien presume mucho de que ha tenido una cuestión extraordinaria y todo ese tipo de cosas, es más señal de que eso no viene de Dios, ¿verdad? Entonces, las experiencias un poquito más extraordinarias las he dejado para mi director espiritual, etcétera. No sé si cuando me muera él las quiera sacar, no sé, pero yo le doy más peso a la formación o a la conversión que Dios ha dado orgánicamente en el trato, sobre todo con los más deficientes, con los más pobres, con los más sufrientes. Eso a mí me ha transformado, ¿verdad? Como persona en mi conversión, ¿verdad? Pero bueno, pueden ver, si les interesa, hay un video donde hablo un poquito más de mi experiencia. ¿Alguien más? Primeramente, muy buenas tardes. Muy agradecido por todo lo que he escuchado de la pregunta un poco más. ¿Qué tanto usted, como misionero, nos recomendaría? Digo, hablando de lo personal de mi esposa, las redes sociales ahorita, y vuelvo a decirle, repetirle, que en lo personal, estamos haciendo la palabra de Dios a un lado. Aquí la tengo, se me olvidó ayer, Santa Lilia. Usted habló a mi esposa, y usted me dijo, bueno, no lo estoy olvidando, están muy metidos en las redes sociales, porque allí hay tantas páginas que nos están, como usted acaba de repetir. ¿Qué nos podría recomendar? Yo soy originario de Estados. Aprendan un poquito aquí. Voy a mi pueblo, muy supuestamente, ¿verdad? De lo poquito que aprendí, de lo menos que traje en tierra. Y entonces, dejando las redes sociales aquí, vamos a mi pueblo y ya aquellas peregrinaciones que había antes ya se nos acabaron, hermano. Ya se acabó aquella emoción, aquella basura que tenemos en los pueblos, en las ciudades, en todo. Hablando yo del estado de Chihuahua, eso de ahí. Viene, por ejemplo, estas sequías que tuvieron en 3 años, me da tanta lástima a mí, porque el señor San Isidro antes lo venerábamos, cientos, hombres, mujeres, pero a pie, caminaban 2 millas. Ahora yo veo, le digo a mi esposa, ahora se suben a sus caballos 200, 300 personas, van a aquella peregrinación, echan las hieleras de cerveza, ponen la banda. Exacto. Y eso es parte de lo que vemos aquí en las redes sociales. Mi pregunta es, ¿qué, por ejemplo, a este grupo que estamos aquí,
Perfecto. No, ha dicho cosas muy importantes. Voy a dividirlo en varias cosas. La primera cosa es, les decía de lo del catecismo. El catecismo dice la revelación ya está dada, pero no está completamente explicitada. Y el Espíritu Santo, por eso, va infundiendo su espíritu, su fuerza, para ir discerniendo. Y por eso les puse el ejemplo de que antes no se celebraban misas de suicidados. Hoy que entendemos lo que muchos suicidados pueden pasar, se celebran. Ya Dios sabrá si lo hizo voluntariamente, involuntariamente, etc. Pero la Iglesia ha aprendido de esas cuestiones, ¿verdad? En esa tónica de que la Iglesia sigue caminando, sigue peregrinando, me queda claro que hay cosas que eran muy buenas del pasado que ya no van a entrar, ya no van a pasar. Y unas veces es por negligencia y otras veces es porque Dios quiere llevarnos a otro tipo de práctica, porque los tiempos que vivimos son distintos. No solamente ahorita las redes sociales. Les voy a poner un ejemplo que ya lo hablé en mis redes sociales recientemente. Ya van 2 familiares cercanos que me mandan un video con diferente contenido, con supuestamente la voz del Papa León XIV. Yo sé algo de inteligencia artificial que se llama, eso no está dicho por el Papa León XIV. ¿Cómo no? Es su voz. La inteligencia artificial te graba un poquito y ya puedes usar la voz de cualquier persona. Esto va a pasar también y está pasando ya con la imagen. Hay personas en YouTube que no son reales, se ven súper reales, pero es literalmente inteligencia artificial, no es una persona real. Los cambios que se vienen por inteligencia artificial ni nos imaginamos. Por ejemplo, va a ser posible que tú a la inteligencia artificial le digas, hazme una película con este actor, este actor, se trate de esto, y te la va a hacer. O sea, es toda una revolución. Y es por eso que a mí me enojaba tanto cómo se iban contra el Papa. Es que este Papa es muy liberal, está abriendo y se está metiendo a la boca del lobo, etc. No, está siendo valiente. ¿Por qué? Porque por los tiempos que vienen, no, o sea, dicen popularmente, vulgarmente, nos van a agarrar con los calzones abajo, hermanos, a los católicos. O sea, yo entiendo, y esto evidentemente entiendo, que a los más adultos, mi párroco me dice, esto es injusto. Dice, yo por mucho que me ponga a estudiar computación y todo esto, yo apenas aprendo algo, ya salió algo más nuevo. Entonces, los cambios son, y lamentablemente, a los adultos los están discriminando tecnológicamente en ese sentido. Los niños, ¿no los han visto? Dale un teléfono, no leen el manual, ya saben, como que vienen configurados desde el vientre para saber todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, no, le pongo seguridad, vino alguien para que no vean cosas malas, ellos saben quitarla. Entonces, el reto que tiene la Iglesia con esta tecnología y todo esto es muy, 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 pero que muy grande. Entonces, la primera cosa que tengo que decir es, yo les diría, a ver, una cosa decían los griegos y la Iglesia Católica lo adoptó. La virtud se encuentra en el justo medio. El problema son los extremos, ¿verdad? Entonces, yo les diría, ante este tipo de situaciones, justo medio. Yo no puedo estar afanado en las cuestiones tecnológicas y redes sociales y todo esto como un fin en sí mismo, son un medio. Ni tampoco decir, no, sabes que esto es del diablo, etcétera, etcétera, ¿va? Sino, volvemos al principio de la inculturación, tomar lo bueno, bello y verdadero. Imagínate el bien que se puede hacer con la inteligencia artificial. Lamentablemente, muchos lo usan para mal. Entonces, yo lo que les diría es, hay que rezar para que Dios nos prepare a un mundo que va a venir con cambios muy, muy acelerados. De hecho, ya los hay. Miren, yo nací en los 80s, soy del 81. A mí todavía me tocaron los LPs, esos discos grandotes, y pasó tiempo, finales de los 80s, y salió el cassette. Y allá como principios de los 90 sale el CD.
Y ya por los 2000 es que empezó la música digital, que el iPod y todo ese tipo de cosas. Pero fíjense cuántos años pasaron. Hoy los cambios son sumamente rápidos. El teléfono que hoy compraste el año siguiente ya no te funciona. Oye, pero lo cuidé, etcétera, sí, pero ya es obsoleto, porque te obligan a comprar el nuevo, porque ya tiene otra tecnología y si no lo actualizas no te funciona. Los cambios han sido súper acelerados y van a acelerarse más con la inteligencia artificial. Entonces, a los adultos les entiendo que esto les pueda frustrar, asustar, etcétera. Yo creo que la tarea de ustedes va a ser interceder mucho precisamente por las personas que pueden meter mano dentro de su familia para bien. Oren por sus nietos, oren por sus jóvenes, que ellos van a ser los que van a tener la responsabilidad de estos cambios tan acelerados de tecnología que sean para bien, porque si no, nos va a venir la peor. Nos va a venir la peor, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera cosa. No se asusten. No estoy diciendo que no tenga cosas malas. Hay que tener mucho cuidado, pero asustándote no vas a conseguir nada. Y tampoco te emociones tanto, ni la idolatres, porque no es Dios. Porque hay algunos que, básicamente la inteligencia, yo mismo recientemente grabé un video pidiendo disculpas porque hice un tema y simplemente en la inteligencia artificial yo le pregunté la cuestión de unas citas de magisterio y me dio una cita y me puso el número de la encíclica y todo eso y yo fui responsable, no verifiqué. Era inventado, no era real. O sea, la inteligencia artificial se sigue equivocando, pero no se equivoca en cuanto a que simplemente no te da información, te puede dar información falsa. Yo ahorita ya todo lo que le pregunto, déjame verifico bien, yo me meto al librito, etcétera, etcétera, porque te ayuda mucho a agilizar las cosas, ¿va? Porque yo no tengo los números de las encíclicas así en la mente, ¿va? Dime, yo sé que en esta encíclica hay esto, dímelo, pero no me inventes, me inventó una cita que no existe. Y hasta me puso el numerito de la encíclica. Entonces, yo ahí aprendí que dije, hasta a mí me tocó patinar en esto, ¿eh? Entonces, el justo medio. En cuanto a lo que dice el hermano respecto a las peregrinaciones, que ahora ya prácticamente no se hacen, en lo que se hacía a pie ahora se a caballo, etcétera, todo ese tipo de cosas, creo que parte puede ser la cuestión, pues eso, de que se está viviendo cada vez una fe como más cómoda. De hecho, a mí me han invitado a varias peregrinaciones a santuarios en Europa y todo esto, pero he detectado que es puro marketing. Hay una diferencia entre turismo religioso y verdadera peregrinación. Ahorita les hago la diferencia. ¿Por qué? Porque hay muchas agencias de viajes que entonces te dice, va a ir el padre Luis Toro, va a ir tal cantante católica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren vender más. Y yo no me he prestado a eso. Yo no voy a participar de una manipulación financiera en ese sentido. Difícilmente se encuentran iniciativas de verdaderas peregrinaciones. Yo estoy escribiendo un libro sobre los papás de Santa Teresita y yo digo que el patrono de las peregrinaciones va a ser el papá de Santa Teresita. Curiosamente, como dos agencias escucharon ese video y me dijeron, ¿nos puedes decir por qué el papá de Santa Teresita va a ser, o sea, ya quieres manipular al papá de Santa Teresita en tu marketing? Les dije, cuernos, se esperan hasta que saque el libro. Entonces, ¿por qué? Porque no les interesa la evangelización. Pero era algo similar como lo que usted decía. Les doy un poquito. El papá de Santa Teresita le gustaba mucho hacer peregrinaciones, pero casi en toda la peregrinación ayunaba. No, al contrario, tú ves peregrinaciones a Lourdes, a ver, vamos a los croissants franceses, ahí me echo unos 2, etcétera. Nada, no es pecado, hermanos, no es pecado, pero distingamos. Una cosa es una peregrinación y otra cosa es turismo religioso. Y muchas de las cosas está pasando eso, que ya no se identifica. Antes, o sea, la gente no logra entender por qué era a pie. Habrán dicho, no, pues es que en ese tiempo no había caballo. No necesariamente no era por eso. O sea, de hecho, hay un movimiento en la iglesia que celebra la misa con ciertas cosas. Yo no estoy de todo de acuerdo, pero tienen ciertos permisos.
Pero una cosa que sí la iglesia les dijo, ellos recibían la comunión en su lugar. Y el Papa fue, creo que Benedicto, le dijo, no, a comulgar, si no hay un problema de salud, a comulgar caminando. Porque el que tú hagas la fila tiene un sentido de peregrinaje. No es porque ahí estamos todos llenos, entonces tenemos que formarnos. Ese no es el sentido. No es un sentido práctico. El que vayas a comulgar haciendo fila tiene un sentido espiritual. De decir, tú vas a la comunión y vas caminando, vas peregrinando, haciendo ejemplificación de que estás de paso en esta vida, estás peregrinando, caminando como tal. Entonces, muchas de esas cosas como ya no se entienden del todo, ¿verdad? Creo que sí se van a ir perdiendo. Algunas lamentablemente no se tendrán que perder. Otras yo creo que el mismo desarrollo de la historia nos va llevando a nuevas formas. E inclusive hay formas que yo, como les dije en alguna de las charlas, urge purificarlas o si no ya quitarlas. Por ejemplo, el Día de Muertos. Hoy por hoy, el Día de Muertos, lo que tenía de bueno, bello y verdadero que la Iglesia Católica hizo con los rituales de difuntos que tenían los indígenas en México, hoy ya no es eso. Hoy tú ves cómo celebran el Día de Muertos, eso y superstición es lo mismo casi, ¿va? Halloween. Hoy Halloween no es víspera de Todos los Santos. Entonces, ahí o purificamos o mejor ya quitamos. No, honestamente yo les digo, ¿eh? Pero no creamos que... o las posadas, hermanos, ¿qué me dicen? O sea, ¿cuántas posadas verdaderamente en Navidad son verdaderamente prácticas de una religiosidad popular y de la fe? ¿Y cuántas simplemente es el pretexto para tener fiesta? Y a veces una fiesta de borracheras y todo eso. Entonces, pues no le digamos posadas o quitémoslas mejor, ¿verdad? Entonces, alguien me dijo, no, pues entonces tendremos que hacer lo mismo con la Navidad. Pues nomás te digo, yo no tendría problema, ¿eh? Yo no tendría problema, porque la Iglesia Católica no celebra fechas, celebra acontecimientos. La Iglesia no celebra el 25 de diciembre, celebra el nacimiento del Hijo de Dios. O sea, que el Papa puede decir, la Navidad la vamos a celebrar en marzo. Al católico no se le cae nada. ¿Por qué? Porque para nosotros no representa tanto la fecha, sino lo que aconteció. Entonces da la misma si aconteció en marzo o en invierno. Lo importante es que el Hijo de Dios se encarnó. Al punto de que, como ustedes saben, las iglesias orientales, que no están en comunión con el Papa, los ortodoxos y todo esto, ellos siguen celebrando la Semana Santa y la Pascua y todo esto en un calendario distinto, ¿verdad? Y el Papa Francisco puso la iniciativa de empezar a celebrarlos coordinadamente. Entonces ya empezaron algunos católicos que se creen supercatólicos, este Papa cambia la doctrina. No, él está viendo por algo que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. Porque lo más grave de la división de los cristianos es de que a raíz de nuestra división el mundo no cree. Porque esa es la condición para que el mundo crea, para que el mundo se convierta. Inclusive con la pregunta del hermano sobre por qué creo que Japón ha tardado en... Chance también eso puede ser. Los japoneses ven, dicen, ni entre ustedes los cristianos se ponen acuerdos, que protestantes, ortodoxos, que ¿me quieres decir qué onda? ¿Va? Por eso decía Gandhi, hindú, decía, creo en Cristo, pero no en los cristianos. Creo en Cristo, pero no en los cristianos, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí hay muchas cosas a purificar, quedarnos con lo bueno, no tenerle miedo a ciertos cambios que el Señor está empujando y que a veces siempre va a ser más cómodo, como dicen, ¿cómo dice el refrán? Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Para mí es terrible ese refrán. Ese es el refrán de un mediocre, ¿va? No, porque el Espíritu Santo nos va a soplar y nos va a llevar a territorios que quizá nos van a temblar las piernitas, pero yo les confirmo que a Dios no se le han ido ni se le irán las riendas de la iglesia. Y muchas veces en redes sociales tenemos evangelizadores tan pesimistas que te están diciendo la iglesia está terrible y ahora sí viene el fin del mundo y que todo eso, y te tienen todo asustado. Pues ¿qué no crees en la palabra de Jesús que dice que ni las fuerzas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia? ¿Qué no crees que verdaderamente el rumbo de la historia está en la mano de Dios?
y que si algo hace Satanás y hace algo el demonio es por permisión de Dios, y cuando Dios permite un mal es porque puede sacar un bien mayor. Yo no entiendo cómo un cristiano se asusta tanto de esto. Esto no significa decir todo está bien, no. Pero de ahí a asustar a la gente, a meterla a que todo está mal, no. Y mucho en la evangelización en redes sociales les están metiendo ese tipo de cosas y les están quitando la paz. La paz que es tan necesaria para poder seguir creciendo espiritualmente, ¿no? Entonces, pues sí, es una pena. Algunas cosas sí muy buenas se irán perdiendo y creo que difícilmente se van a rescatar. Y hay otras cosas que eran buenas en el pasado, pero que honestamente que ya no se viven actualmente, no se pierde mucho porque ya tampoco era realmente lo que era al inicio. Era otra cosa. Entonces, pues que eso que se pierda, pues sí, ¿no? Entonces, va por aquí. Creo que ya vamos con el tiempo, ¿eh? Ok. Quería compartir también lo de ejercicio, pero para enseñar en catequesis también se hizo esta pregunta acerca de las redes sociales, y en esta situación pues nos pudimos valer de un mensaje del Papa Benedicto, ¿no? Solo voy a leer el último párrafo. Dale. Que dice, es una carta que del Papa Benedicto hacia en un congreso, es Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Nuevas tecnologías, nuevas relaciones, promover una cultura de respeto, de diálogo y de amistad. Me voy hasta la conclusión. Quisiera concluir este mensaje dirigiéndome de manera especial a los jóvenes católicos para exhortarlos a llevar al mundo digital el testimonio de su fe. Amigos, sentíos comprometidos a sembrar en la cultura de este nuevo ambiente comunicativo e informativo los valores sobre los que se apoya vuestra vida. En los primeros tiempos de la Iglesia, los apóstoles y sus discípulos llevaron la buena noticia de Jesús al mundo grecorromano. Así como entonces la evangelización, para dar fruto, tuvo necesidad de atenta comprensión de la cultura y de las costumbres de aquellos pueblos paganos, con el fin de tocar su mente y su corazón. Así también, ahora, el anuncio de Cristo en el mundo de las nuevas tecnologías requiere conocer estas en profundidad para usarlas después de manera adecuada. Y continúa un poquito, ¿no? Entonces, esa carta y una exhortación después apostólica a mí me ayudó a poder abrirme a las redes sociales, ¿no? Yo ya había cerrado la mayoría de las redes sociales con lo mismo que dice el señor Leonel, o sea, realmente espantándome de hey, es puro pecado, o sea, realmente no la estaba viendo de manera objetiva. Cuando leí esa carta y una exhortación apostólica donde decía, tenemos que ser esa luz, porque si no dejamos a nuestros jóvenes en esa oscuridad, ¿no? Entonces, a lo mejor es mucha soberbia pensar que yo puedo ser esa luz, pero a lo mejor en comunidad, si todos vamos ahí y hacemos lo que comenta, analizar a profundidad, revisar y servicios como el de usted, pues yo creo que sí estamos dejando una oportunidad de evangelización muy importante si simplemente la ignoramos o la digamos que la tachamos. Censuramos, sí. Sí, miren, hay una cuestión también que yo les podría decir, que es, a ver, no es que me quiera poner como ejemplo, pero yo por eso quizá duermo tranquilo al respecto, ¿eh? Hoy se han levantado muchas evangelizadores, apologetas en redes sociales, y que en el fondo muchos tienen la intención económica. ¿Por qué? Porque la mayoría de redes sociales hoy por hoy se monetizan, ¿eh? Por la publicidad, etcétera. Entonces, curiosamente empiezan a hablar, por decirles alguno, hay uno que se mete solamente a hablar de revelaciones privadas y todo eso, y que de profecías y todo eso, porque sabe que a la gente usualmente le gusta el mitote, ¿va? Si él empezara a hablar, por ejemplo, de doctrina social de la iglesia, de encíclicas, te lo aseguro que no tiene ni las moscas lo ven, ¿va? Pero sabe que a la gente le gusta el chisme, a ver, ahora qué va a decir, cuál es el mensaje de revelación privada, etcétera, etcétera. Entonces uno mismo alimenta ese tipo de evangelizadores que simplemente los están manipulando. Porque les hablo de uno que yo tuve que atender a mujeres que él abusó. Entonces, sexualmente, físicamente, etcétera, un predicador como tal.
Y él está hablando tanto del fin del mundo y todo este tipo de cuestiones. Y digo, si él creyera, es decir, está hablando de algo que ni siquiera él cree, porque si él creyera que realmente estamos en las últimas, en los últimos tiempos y todo esto, no estaría intentando sacar dinerito de la evangelización. No sería a ver a Las Vegas a cada rato peleas de box. Les digo, hermanos, métanle cabeza. Le compran el libro a aquel que dice que se va a acabar el mundo. ¿Cómo? ¿Para qué quiere ese dinero? ¿Se va a llevar, va a transferir ese dinero a dólares celestiales o qué? Más bien, esa gente que está convencida que estamos en las últimas, tendrías que verlo viviendo sencillo, pobremente, no agarrado a las cosas, ¿no? Si estamos en las últimas. Y la gente ni siquiera piensa eso porque ven que se comporta así. Yo digo, la gente, le estás creyendo a alguien que por su estilo de vida te está diciendo que él no cree en lo que te está diciendo. Y tú ahí bien asustadote. Y cada vez que lo ves, pero yo no estoy de acuerdo, pero lo veo para qué dices. ¿Sabes qué? Cada vez que lo ves, se lleva dinerito por la publicidad. La única cosa es dejar de ver ese tipo de personas. Entonces, muchas veces el que se entra a redes sociales ya trae otros intereses, etcétera, ¿va? Pero hay iniciativas que se metieron realmente para hacer una obra de evangelización, etcétera. Y yo les digo la mía, concretamente. Yo no tengo una organización o una estrategia de evangelización en mis redes sociales. Yo siempre les he dicho, mis redes sociales son extensión de mi vida. Pero das temas, etcétera. ¿Y qué es mi vida? Es esto. O sea, yo no digo, voy a hacer esta red social para poder evangelizar. Por eso, muchas veces yo puedo poner una publicación de fútbol. Y hay gente que se asusta. Oye, esto no tiene nada que ver con la fe. Pues es que mis redes sociales no son un proyecto de evangelización. Es la extensión de Cristian Huerta. Y Cristian Huerta tiene varias dimensiones, ¿va? Eso, para el que lo quiera llevar en redes sociales, me parece que funciona mejor, sobre todo para la gente que ya está cansado de discursitos doctrinales. El que te vean viviendo la fe de manera orgánica. Por ejemplo, las últimas veces trato de tener ciertos límites con mi vida privada, ¿eh? Pero estas veces, a veces, no sé, celebramos la Pascua y fuimos a un sushi, etcétera, y le pusimos un trajecito de un sushi a mi bebé, a Jean-Marie, etcétera. No manchen, ese video tiene más vistas que, que la predicación que hice el otro día, que es una cosa mucho más importante que digamos. Pero eso te habla que muchas veces la gente necesita entender que el evangelio se le transmite por alguien que vive orgánicamente y naturalmente su vida. Y eso ayuda mucho, ¿saben a qué? A que no te idealicen. Porque el evangelizador que siempre sale bien trajeado, etcétera, y nada más habla palabra de Dios y Biblia en mano, pues como el tipo que yo tuve que auxiliar, mira, muy vestidito de corbata y Biblia acá y súper en la forma de comunicarse y todo eso, pero pues apaga la cámara y golpea a la mujer. Entonces, yo digo, tengan cuidado porque una de las grandes tentaciones de redes sociales es empezar a construir un personaje que no eres. Así como les criticamos a las que suben, no sé, todas las mujeres estas mostrándose lo que comen y que el vestido y poses y todo eso, pues parecemos así los católicos también. A mí me parece, disculpándome la palabra, espero no se ofenda, me parece la misma payasada los que el miércoles de ceniza se toman su selfie así con... Entonces, otra cosa es que yo haga un video en miércoles de ceniza, pues obviamente la traigo así, pero ya tanto así como que mira, es exactamente lo mismo que la hace para el collar que me compré, ¿verdad? O sea, da una sensación, no para todos, pero da una sensación para muchos de que la fe cristiana no se diferencia mucho, a lo menos en la práctica, de otras cosas. Del que piensa que no existe Dios, sino que es gracias al universo, etcétera, New Age, etcétera, porque todos actúan en las redes sociales de la misma manera, ¿verdad? En cambio, si tú no tienes que actuar, hasta por eso les digo que yo duermo tranquilito, tranquilito. ¿Les gustará mi forma, no les gustará mi forma? Así soy. Así soy, me voy purificando, etcétera.
lo que publico, publico. Alguien que se quiera meter más en mi vida, pero entonces no compartas cosas de tu bebé, yo comparto lo que se me pega la gana. Y también, hasta donde se me pega la gana, yo te platico de mi bebé. ¿Te quieres meter más allá? Te voy a poner el freno, punto. Esto yo no lo tengo que actuar, soy así. Y entonces creo que ese tipo de interacción en redes sociales puede hacer mucho bien. Que puedas manifestar tu fe, pero al mismo tiempo que vea que no es como un proyecto así como estructurado, nada en contra de eso. Hay muchos proyectos muy buenos que solamente son de evangelización, pero creo que hay necesidad de que la gente entienda que un católico puede manifestar su fe, pero manifestarla también indirectamente en alguna publicación en donde no se está abrazando a su niño o a su esposa, ¿no? El que vean cómo la fe se interactúa dentro de la vida normal, en el propio trabajo, etcétera, ¿va? Eso creo que puede ayudar a no enredarse en lo que usualmente te presiona las redes sociales, que es hacer un personaje de ti que no eres. Aunque sea para hablar de Dios, pero es un personaje que no eres. A no ser sincero, transparente, ¿verdad? Ya te gustará o no te gustará la persona, etcétera, pero eso es lo que es. O sea, ahí no hay fingimiento, ¿verdad? Bueno, si no hay más, vamos a hacer la bendición para los alimentos. ¿No hay nada más? Ok. Entonces, yo finalmente les agradezco el tiempo. Yo con esto es la última participación aquí con ustedes en el retiro. Nos encomendamos a sus oraciones. No sé si me voy a ir yo en la noche o tempranito. Voy a ver cómo pasa. Así que encomiéndenos en sus oraciones por el viaje.